Verdades que salen a la luz. Ahora hasta aterrizan en nuestros aeropuertos y andan muy campantes por nuestros mares y nuestros cielos. OVNIs. En los años 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias en guerra, Alemania, Japón y Estados Unidos, peleaban en los cielos, de pronto se encontraron con un enemigo desconocido para todos. Los famosos escuadrones de Foo Fighters o bolas de fuego que hacían palidecer las capacidades de los aviones alemanes y americanos. Incluso los barcos japoneses los reportaban, quedando en el misterio ya que ninguna de las tres potencias pudo aceptar que estos objetos fueran de alguna nación. Hace unas semanas en México e Inglaterra se han grabado diversas esferas y se ha logrado identificar que probablemente sea el mismo objeto que fue grabado en México y el que aterrizó en un aeropuerto en Inglaterra, lo que ha causado conmoción mundial y nos hace preguntar, ¿estamos ante la antesala del tan esperado contacto alienígena? Bienvenidos a Misterios de la Noche. Hace casi 80 años se vieron los primeros avistamientos OVNI, o como les suelen decir hoy en día, FANIs, en la Segunda Guerra Mundial, casi cuando ya estaba terminando. Pero todo este tiempo se nos ha negado la existencia de estos seres y de estos avistamientos. Así que hoy en día ya está pasando algo diferente y para eso tenemos a mi compañero Armando Álvarez como cada noche para que nos hable de este tema. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Jessica, amigos, buenas noches. Pues sí, efectivamente, como bien dice Jessica, hemos tenido pues estos primeros avistamientos que fueron en la Segunda Guerra Mundial, conocidos como Foo Fighters, que pues eran estas especie de bolas de fuego o naves redondas que se les aparecen a los pilotos y los pilotos pues simple y sencillamente no podían hacer nada para atacarlas o para seguirlas. Y bueno, a raíz de eso pues empezaron a haber otros incidentes como el caso Roswell, donde ya el ejército de los Estados Unidos, probando, Jessica, estos radares que eran de última generación en esa época, estamos hablando, acuérdense, de la Segunda Guerra Mundial, 1947 casi, los 50, y bueno, pues uno de estos sistemas de radar interfirió supuestamente en uno de estos objetos, o se cree que lo hicieron a propósito para derribar a este objeto, ¿no? Este objeto cae en el área de Nuevo México y Socorro, y en este sentido pues se viene todo un desarrollo militar para recuperar todos los objetos que posiblemente estarían siendo derribados o todos los accidentes de OVNI que estuvieran pasando en ese momento, ¿no, Jessica? Exactamente, Armando. Pues mira, yo creo que es muy obvio para toda la sociedad que esto ya tenía que ser descubierto. Ahorita están pasando muchísimos acontecimientos impresionantes donde el gobierno de Estados Unidos y la élite ya no puede ocultarnos más la verdad. Como se los digo en cada programa, se nos ha velado la verdad desde hace muchos años, pero entre que mucha gente los ha visto, entre que otros han tenido contacto directamente, que se le llama el tercer tipo, ¿cierto? Claro, tercer y cuarto tipo, hasta quinto y sexto tipo también. Ok, imagínense toda la gente o la cantidad de personas que han tenido este acercamiento o estos avistamientos y que aún así se ha negado la existencia de estos seres. Hace poquito, Armando, no sé si te enteraste, bueno, yo me imagino que sí, porque es una noticia que ha corrido durante todo el mundo. Y bueno, lo más nuevo que ha sido, que ya no han podido tapar, es que efectivamente descubrieron ovnis entrando al mar. Y ya se sabe que existen los intraterrestres, o sea que hay una vida dentro de la Tierra, ya sea en el núcleo o en los mares. Hay civilizaciones alienígenas que viven dentro de nuestro planeta. Así es, bueno, Jessica, como bien lo dices, sí, ya se habían tenido algunos avistamientos, de hecho se les llamaban OSNIs, que eran objetos submarinos no identificados. Te puedo hablar de la década de los 90, ya había algunos barcos o algunos submarinos que habían reportado estos avistamientos de estos objetos que son extraños. Sin embargo, como bien dices, ahora lo que ha cambiado un poco es que ahora se está, digamos, introduciendo la idea, o nos han introducido la idea los mismos gobiernos, los que están investigando esto, de que ahora pues la sospecha es de que existieran bases en ciertos puntos de la Tierra. Estamos hablando de que una de las bases estaría en la Antártida, otra base estaría en el otro lado del mundo, en la zona de Rusia, y curiosamente una de las bases más importantes estaría
pues en nuestro territorio, en México, en la parte que es enfrente de las costas de Tamaulipas, lo que es el área de Tampico, Tamaulipas. Se dice que ahí desde hace muchos años, y esto es dicho por la gente de Tampico desde los años 30, dicen que ahí algo pasa muy extraño en la playa de Tampico, porque de repente vienen los huracanes y automáticamente se desvían, o de repente va a pasar alguna desgracia y no pasa, y han visto muchos objetos enfrente de la costa de Tampico, ¿no? Además de que últimamente pues han visto, inclusive ya que el fenómeno se está metiendo a tierra, y han visto también pues seres que andan caminando en las calles como extraterrestres que andan por ahí, los han grabado en video. Entonces, en las calles, así. En las calles, sí, de repente hay un video muy curioso donde se ve un extraterrestre corriendo entre los autos, ¿no? Y es muy llamativo. Ah, sí lo vi. Porque se parece inclusive al famoso extraterrestre que se recuperó en Metepec, que es como una especie que decían que era un mono. La verdad es que yo no lo veo como un mono. Pero bueno, se dice que este ser que se vio en las calles de Tampico, pues tiene que ver mucho y hace referencia a este ser de Metepec, ¿no? Pues fíjate que acabo de ver un video en TikTok que también es muy reciente, me imagino que el público a lo mejor ya tuvo acceso a esta información. Es de un señor de Monterrey que ha visitado las montañas donde hay una cueva, y ahí encontró como un tipo feto alienígena que ya estaba como seco, disecado, no sé cómo, pero ese ser lo tiene él. Sí, ha habido acontecimientos de que se han encontrado pues estos pequeños seres que muchos dicen que son bebés o que son criaturas como que alguien las dejó ahí, animales, lo que platicábamos en otros programas de animales del espacio. Estos seres pues seguramente pueden haber sido que se hayan quedado de algún experimento, alguna cosa de estos seres que vienen de las estrellas. Y además déjame decirte que aquí en México también ha pasado eso. Hay un lugar que se llama Huehuetoca, que está en la zona norte de la Ciudad de México, y ahí se encontró hace muchos años el famoso bebé extraterrestre de Huehuetoca, que es un bebé que está muy extraño, que aparentemente pues no cumple con las características de una patología como de una enfermedad, sino que más bien es una criatura diferente. Exacto. Y está documentado, y además se sabe que pues el ejército lo investigó. Entonces, como ese, hay varios casos también en Puebla donde se recuperaron seres de un supuesto estrellamiento, igual que otro caso que se dio también en la frontera de México con el área de Chihuahua, en lo que es el desierto. Ahí también cayó un objeto, y el ejército de los Estados Unidos pidió al gobierno de México, en este caso al presidente Díaz Ordaz, que le dejaran entrar por estos objetos, y Díaz Ordaz dijo que no, que ellos lo iban a recoger. Claro que bien dicho. Pero bien dicho, pero lo que sucedió estuvo tenebroso, porque cuando va el ejército mexicano a recoger los restos y los van a traer al campo militar aquí en México, en la carretera, la transportación, sucede algo muy interesante. Llegan unos helicópteros militares del gobierno de los Estados Unidos, y abajo en la tierra encuentran supuestamente ellos a todos los militares muertos, y entonces les dicen los pilotos del helicóptero de los Estados Unidos que esto que pasó fue por causa de que lo que recuperaron en realidad fue un meteorito que traía unas bacterias y un virus, que eso mató a todos los soldados y por eso quedaron así. Inclusive se decía que venía con tanta radiación que algunos cuerpos quedaron como si hubieran sido quemados con una bomba nuclear pequeñita, con una bomba atómica, y que se habían quedado los cuerpos como calcinados. Entonces es muy extraño, ¿no? Sí, como siempre tapando la verdad con cualquier pretexto. Y se llevaron los restos ellos. El abuso del gobierno de Estados Unidos pisando cabezas en México como es de costumbre. Pero volviendo al tema de los ovnis, Armando, yo te quería preguntar, ¿a qué crees que se deba que los avistamientos empezaron hace 80 años y por qué no hace 100, hace 150? O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, realmente, Jessica, amigos, eso no es tan cierto en un sentido. Nos llega poca esa información de mucho más antiguo el tema, porque resulta que en las pinturas, por ejemplo, de arte religioso, podemos encontrar muchas, digamos, representaciones donde se ven objetos voladores no identificados en cuadros muy importantes, y también lo hemos visto en pinturas rupestres, lo hemos visto en libros, grabados en las pirámides, inclusive en relatos bíblicos. Se cree que algunos de los relatos bíblicos, por ejemplo, el monstruo que se le aparece a Ezequiel, o la misma ballena que se le aparece a Jonás,
hay quienes piensan que fueron máquinas. O sea, Jonás, fíjate lo chistoso, o sea, Jonás entra en el mar a una ballena y después sale de la ballena. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que a lo mejor lo que vieron fue un submarino donde Jonás entró, un objeto como un submarino. Obviamente en esa época pues no existía la tecnología para hacer submarinos. Ezequiel dice que vio bajar una bestia de varias cabezas que bajó unas como patas y aterrizó y echaba fuego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor Ezequiel lo que vio fue el aterrizaje de una especie de nave que tenía propulsión y que por eso decía que escupía fuego, ¿no? Claro, y en ese tiempo la comprensión era diferente. Ajá, o relatos de que de repente los ángeles llegaban en unas especies como de platos que tenían una como gota de agua hacia arriba. Entonces a mí eso se me figura como una especie de platillo con un cristal y venía el tripulante y se veía, ¿no? Entonces, y los egipcios pues realmente es una de las culturas que más indicio tiene de que probablemente, igual que los mayas, tuvieron un conocimiento no de esta tierra, sino que hubo algo o alguien que les ayudó a construir pirámides o que les ayudó a entender, digamos, el universo a nivel de observatorios, porque recordemos que los mayas tienen el observatorio más impresionante de la antigüedad, de todas estas culturas, y además, ¿cómo es posible que los egipcios y los mayas hayan descubierto que Sirio era una estrella binaria? Hoy en día sabemos que no es una estrella binaria, que es una estrella trinaria, o sea, son 3 soles, un sol apagado, obviamente, y el otro sol encendido, pero cómo los mayas supieron que había 2 estrellas, o 2 soles, por decirlo de alguna forma, sin tecnología. O sea, estamos hablando de una época en que no existía nada. Pues yo más bien creo, Armando, que justamente los mayas, yo siempre he sido de la idea de que las civilizaciones más antiguas siempre tuvieron contacto con extraterrestres y que fueron ellos justamente los que trajeron ciencias tan avanzadas y tanta tecnología como es la astronomía, las matemáticas, la arquitectura, porque bueno, yo siempre me he preguntado, en el tiempo de los mayas y de Teotihuacán y de los egipcios, no había tecnología para levantar semejantes pirámides y además están acomodadas geográficamente de acuerdo a las constelaciones astrales, ¿no? Entonces, resulta muy conveniente para la gente a lo mejor a veces ser escéptico y decir, pues no me cuestiono, no quiero abrir mi mente, no quiero llegar más allá de lo que puedo comprender hasta ahorita, pero es momento, gente, de que abran sus cabezas porque lo que se viene, Armando, lo que se viene en este tiempo de humanidad con contacto de extraterrestres, ya se lo van a ver venir. Creemos, como bien dices, Jessica, y tienes toda la razón, estamos en un momento de la historia donde esta, en primera, ha sido la oleada más grande que hemos tenido en nuestro mundo, desde la oleada de los 90, que fue cuando se dio este eclipse del 11 de julio, donde, bueno, esto es una predicción inclusive maya, del códice Dresde de los mayas, que decía que en el cambio del quinto al sexto sol, que es el sol que estamos viviendo actualmente, haríamos contacto con seres de las estrellas. Y además la humanidad iba a desaparecer, la humanidad como la conocemos, iba a resurgir otro tipo de humanidad. ¿Qué pasó? Ya sabemos lo que pasó hace en el Salmo 124 habla de los seres que viven bajo del mar y las naves que volarán los cielos. Exacto. De otra especie. Así es, y además recordemos que la civilización cambió a partir de lo que pasó hace 4 años en el mundo, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que... ¿Te refieres a la pandemia? A la pandemia, exactamente. Ok. Pues obviamente esa profecía prácticamente, si la tomas como es, está cumplida. O sea, se cumplió el cambio del quinto al sexto sol, que fue el eclipse. Se cumplió la cuestión de que estamos en posibilidad de hacer contacto. Yo te digo que el contacto, y siempre lo he sostenido aquí, el contacto más viable o digamos más reconocido por mí y por muchos investigadores del tema, es el fenómeno de los círculos de Inglaterra, en Chilbolton, en Newcastle. Los de los trigos, los trigales. Exactamente, los agrogramas, porque eso ha sido todo un acondicionamiento de estos seres inteligentes hacia el ser humano para explicarnos cómo entender esa simbología, y además, increíble, porque además de que la hemos entendido, nos ha dado las respuestas de muchas cosas que han pasado y que van a pasar. Claro. Una predicción, te la pongo, el claro ejemplo, el cometa Shoemaker-Levy 9 que se estrelló con Júpiter, se anunció en los círculos meses antes. Sabíamos que ya sabían los astrónomos que iba a chocar, pero reitero,
para hacer un fraude con los círculos se necesita tener toda una estructura y una multidisciplinaria, claro, multidisciplinaria. Para no dejar huellas cuando te metes a hacerlos, ¿no? Imagínense que un círculo de estos contiene arquitectura, contiene geografía, contiene matemáticas, contiene física, contiene arqueología. Entonces díganme... No, y un lenguaje interno, claro, porque algo significa, ¿no? Y además los efectos, como bien dices, los efectos alrededor de estos círculos, o sea, la radiación, el crecimiento, digamos, deforme de las plantas que no tiene una explicación científica y la radiación que se queda registrada en estos puntos, ¿no? Claro. Pues mira, Armando, estamos arrancando con todo este tema, pero nos tenemos que ir a un corte comercial. Ya saben que no se me levanten de sus asientos porque volvemos con más. Esto se está poniendo muy, muy interesante. Y la gente que ya sabe de lo que estamos hablando, aquí nos vemos de regreso en Misterios de la Noche. Volvemos. Así es. En el año 2017 el Pentágono anunció que el siguiente año revelarían en qué programas secretos gastan partidas de $26 mil millones, y se anunció que uno de esos programas era el estudio de los ovnis. Pero fue en abril del 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando revelaron que no solo investigan a los ovnis, sino que tenían evidencias en video de persecuciones de estos objetos por aviones militares y que estos objetos eran más avanzados que incluso los caza F-25 de última generación. Por lo que el gasto era justificado para saber qué eran estos objetos y de dónde venían. Pues ya volvemos aquí a Misterios de la Noche. Y bueno, yo me enteré que aquí mi compañero hizo una entrevista súper padre con el capitán Javier Vázquez, ¿cierto? Correcto, Jessica, tienes toda la razón. Bueno, estamos viendo que está sucediendo... Cuéntanos. Claro, estaba sucediendo algo muy importante en el mundo. Y básicamente lo que está pasando es que, si ustedes recordarán, hace un par de semanas se presentó en Estados Unidos una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, donde algunos expertos que pues están en diferentes campos, en diferentes agencias, inclusive estuvo Elizondo, que era el exdirector de la CIA, que es una de las agencias más importantes de Estados Unidos en cuestión de pues de todo esto de la información que se digamos esconde al público, que no se revela. Y bueno, pues ellos expresaron toda esta situación de la que están, digamos, un poco preocupados. Ellos, inclusive a mí me llama mucho la atención, les soy franco, porque yo no pensé que el exdirector de la CIA fuera a estar en esta audiencia para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que les digan exactamente qué es lo que está pasando con estos temas de los objetos y que por qué están ocultando todos estos avistamientos y todo lo que han recopilado en tantos años. La respuesta de Estados Unidos, usted la vio, si usted tuvo la oportunidad de ver esta conferencia, es que los objetos voladores no identificados existen y lo confirma el gobierno de Estados Unidos. Existen, por fin, señores. Y además de esto, no solo esto, sino que aceptan que tienen restos de estos objetos y además, lo más increíble de todo, y agárrese y quédese sentado, revelaron... Porque se nos da de espaldas. Claro, revelaron que están trabajando con material biológico. ¿Eso qué significa para nosotros? Están trabajando con cosas vivas. Quiere decir que algún tipo de ser, algún tipo de tienen alguien ahí. Tienen seres o algo biológico que están estudiando, que puede ser algún animal, puede ser un tripulante, pueden ser mil cosas, pero el que acepten que están trabajando con cuestiones biológicas es muy importante, porque eso quiere decir que alguien o algo está tripulando estos objetos y es una cuestión de alguien, de alguna inteligencia, ¿no? O sea, no es un... Y que aparte ya va a salir a la luz. Y tiene que empezar a salir. Advirtiendo lo que se viene. ¿Y por qué? Porque curiosamente en esta época se empiezan a cumplir los plazos que tiene el gobierno de Estados Unidos de cuando se hizo toda esta acta de libertad de información que existe allá. Se empieza, digamos, a llegar a los plazos para que empiecen a abrir documentos secretos. Y déjame decirte que precisamente ahorita tienen que abrir todo lo de Roswell de los 50, tienen que abrir todo lo que pasó hasta la década de los 80. Y dentro de unos 5 o 6 años tienen que abrir lo que sucedió en los 90. Entonces nos van a ir diciendo que todos estos acontecimientos, todos estos objetos que vimos, pues nos van a tratar de explicar de qué se trata, mi querida Jessica. Oye, y para eso
precisamente hoy invitamos al capitán Javier Vázquez para que nos explique por qué han cambiado algunas de las cuestiones en la aviación, como son los reglamentos, la nueva reglamentación del espacio aéreo mexicano con el Estados Unidos, y qué es lo que se tiene que hacer en el protocolo en caso de que se observen estos objetos. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos a ver la entrevista? Claro que sí, es el capitán Javier Vázquez. Regresamos aquí a Misterios de la Noche. Corre video. Amigos de Misterios de la Noche, pues ya estamos en esta entrevista con el capitán Javier Vázquez. Él, entre otras cosas, es piloto aviador, es experto en aviones y además ha estado pues pilotando varias aerolíneas comerciales y privadas. Y bueno, capitán Javier, te quiero preguntar el día de hoy, ¿existen los ovnis? Yo creo que sí, y sería muy egoísta de mi parte decirte que no creo que seamos los únicos en el universo, ¿no? A pesar de que he tenido algunos contactos también por ahí en mi trabajo. En el caso de avistamientos, Javier, ¿cuál es el protocolo que ustedes tienen que seguir o digamos el procedimiento en caso de que ustedes tienen un avistamiento? Me imagino que los has tenido. Bueno, cuando se hace un avistamiento, normalmente lo primordial es mantener la calma, tener el resguardo de la aeronave en donde nosotros vamos, observar en todo momento el objeto e ir informando a la torre de control lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que la torre de control te pediría a ti de información sobre el objeto? O sea, cuando ustedes ven un ovni, ¿cuál es el protocolo que hace la torre de control o qué es lo que te dicen que tienes que hacer? Bueno, primero que sí, estoy en una posición segura ante el objeto, y la otra también es estar informando qué tipo de objeto estamos viendo, a qué distancia, a qué velocidad, y si hay otra aeronave, en este caso un avión, que esté cercano a nosotros para también poder informar. Saber dónde está el objeto. Exactamente. ¿Has tenido experiencias con ovnis últimamente? Sí, y de hecho, no sé si te puedo comentar de uno que me pasó inclusive enfrente de la aeronave, a una velocidad. Nosotros veníamos más o menos a 850 kilómetros, todavía no llegábamos a una ruta crucero, y sí, o sea, se cruzó, como si una persona se cruzara la calle, y así vimos. ¿Es el único avistamiento que has tenido? No, también he tenido en un aterrizaje, yo reportaba a la torre de control que había un objeto. ¿Esto dónde pasó? Esto pasó llegando a Tampico. Y no me creían, la torre de control no lo veía y yo les comentaba, yo tengo un objeto enfrente de la aeronave y mi radar primario me lo estaba mencionando, y a ellos no les salía ese objeto. Qué interesante. Ahora, ¿lo podrías describir cómo era este objeto y dónde estaba pasando esto? Se veía blanco, pero era como, yo podría describirlo como si hubiera sido algo cromado. Es algo cilíndrico, algo pequeño, y que se movía a gran velocidad. Reflejaba mucho, de hecho, la luz. ¿Esto fue en el día? Eso fue en el día, aproximadamente como 2:30, 3 de la tarde. Llegando a Tampico. Fíjate qué interesante. Una ciudad que tiene muchísimos avistamientos en este momento y que, bueno, están reportando cosas muy interesantes, ¿no? Estábamos platicando fuera del aire de esta situación que está pasando en Tampico. Ustedes tienen varios sistemas en el avión que están en comunicación y aparte, obviamente, la torre de control tiene un sistema o varios sistemas que trabajan en conjunto. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo trabajan estos sistemas y en qué situaciones ustedes pueden estar seguros de que están viendo un objeto volador no identificado? Bueno, usamos, por ejemplo, un radar que se llama primario. Ese nos va a localizar todo lo que son objetos que estén cerca de la aeronave. También usamos otro que se llama radar de superficie. Ese radar de superficie nos va a guiar en la altitud, los relieves de la superficie, qué tan bajo, qué tan alto estamos. Y tenemos uno que se llama transporter. Ese se comunica entre los aviones y solamente podemos detectar estos objetos cuando otra aeronave tiene el mismo sistema. O sea, van platicando las aeronaves con el... Sí, exacto. Y esa aeronave me va a mencionar a qué distancia la tengo y en qué posición se encuentra. Y me imagino que a su vez se comunica con el aeropuerto, ¿no? Es el famoso... Bueno, yo tenía entendido que esto es como el famoso radar secundario, ¿no? Que es el transponder. El secundario, transponder. Ajá. Que funciona inclusive con el sistema que es el PICAS, por ejemplo. A ver si nos puedes explicar un poquito qué es el PICAS. También que funciona mediante frecuencias de
como si fuera la radio, que todos escuchamos, manda señales. Y los otros radares funcionan con tecnología magnética. ¿Te ha tocado ver algún, ahora como les llaman, objeto anómalo no identificado? O sea, alguna cosa que no haya sido tanto como un ovni, sino que haya sido alguna condición atmosférica, alguna cosa que te haya pasado extraña. Pues sí se ha visto cambio, por ejemplo, en cambios de clima, sí se ven cosas más raras, se ven como sombras, inclusive en el cielo, que ni siquiera el sensor de temperatura o el radar climatológico ni siquiera te lo está dando. Entonces sí son fenómenos que sí pasan muy raros y que no deberían de pasar con la tecnología que ya tenemos actualmente. ¿Te ha pasado que has perseguido algún ovni o que te haya alcanzado alguno, o has visto más velocidad que la que tú llevas? Sí, claro. Como el incidente que te dije que nos cruzó, o sea, es imposible que una nave en la actualidad llegue a esa velocidad. ¿Y cómo los diferencias, por ejemplo? Bueno, eso sería en el día. En el día. Y desde tierra y en la noche, ¿cómo puedes diferenciar, no sé, un objeto volador no identificado en un avión? En la noche, los aviones manejamos lo que es el tráfico aéreo, semáforo aéreo, perdón, que es la luz verde y la luz roja que siempre tenemos en las salas. A ver, te quiero hacer una pregunta. En este contexto que estábamos viendo que el gobierno de los Estados Unidos está aceptando que existen los ovnis, pues han cambiado obviamente, me supongo, las legislaciones. Estaba viendo el otro día que cambió el reglamento de aviación un poco y ahora hay un protocolo de seguridad aérea entre los países, ¿no? Precisamente entre México y Estados Unidos, que somos frontera, existe una nueva legislación o un nuevo protocolo de acciones. ¿Nos podrías describir un poco en qué consiste este protocolo? O sea, ¿qué les han dicho a ustedes que tienen que hacer en caso de que tengan avistamientos? ¿O cómo lo manejarías? Bueno, en esta cuestión el protocolo ya es un poco más abierto que el que teníamos antes. Ahora ya podemos mencionar más abiertamente los objetos voladores que veamos o las anomalías que estemos viendo alrededor de la aeronave. Y a final de cuentas, eso también los protocolos nos los están dando las aerolíneas. Cada aerolínea tiene su propio protocolo. Pero ya no te están, digamos, como pidiendo que ocultes la información, o sea, ¿ya la estás divulgando? Sí, ya se puede divulgar más inclusive, porque como ya reconocieron que hay objetos que están en el aire, entonces nosotros ya podemos decir abiertamente, oye, está pasando esto, oye, ya no te calles, ya no nada de eso. O sea, ya los pueden entrevistar, ya no los mandan a hacer. O si todavía te llaman a hacer un informe y te hacen tu examen psicológico, ya no es como antes que te hacían eso. Ya no, perdón por lo que voy a decir, pero antes te tiraban como de a loquito, de que si ve, oye, es que no es cierto, ¿cómo pudiste ver esto? Pues sí lo vi, y te hacían estudios psicológicos y todo, para ver si era verdad. Ok. Eso sí lo hacían antes. Ahora ya no, ahora ya es más abierto y ya podemos hablar sin ningún problema de eso. ¿Qué opinas de lo que reveló el Congreso de los Estados Unidos en estos días? De que ellos aceptan ahora que el tema existe, que sí son reales los ovnis. Esto es un tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad aérea. ¿Por qué? Porque pues estos objetos realmente en otros incidentes con compañeros tuyos, está como el caso del comandante Cervantes Ruano, el capitán, perdón, Cervantes Ruano, que tuvo un choque con un objeto llegando a la Ciudad de México, por ahí en la zona del World Trade Center algo los golpea en el tren de aterrizaje. Cuando el avión aterriza trae un golpe en la parte esa como si lo hubiera cortado. También te quiero preguntar un poquito de esa cuestión porque obviamente, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo es posible que un objeto golpee un avión y haya maniobrado de tal forma que no haya afectado el avión? O sea, ¿qué se pudo haber afectado en ese supuesto encuentro que tuvo este avión? O sea, no nada más el tren de aterrizaje, supongo. No, claro, también se hubiera podido afectar el motor, algún alerón, algún flap o algo que invadiera la movilidad del avión. Claro. O sea, la invalida y simplemente pues el avión va a caer por sí solo. Te quiero agradecer que hayas venido el día de hoy, Javier, y te vamos a estar invitando pues seguido para estar platicando de esto, porque bueno, sabemos que tienes muchas más historias. La verdad es que no nos has contado tantas historias, pero tienes muchos avistamientos, yo lo sé, yo lo he platicado contigo fuera del aire y te han pasado cosas muy interesantes, pero las platicaremos en otros programas, en otras entrevistas, porque la verdad es que están interesantes y bueno, no terminaríamos hoy de platicar muchas de estas historias. Exactamente. Pero te agradezco que hayas venido el día de hoy y pues amigos, seguimos aquí en Misterios de la Noche. Él fue el capitán Javier Vázquez y ya volvemos.
Oye, está cañón, Armando. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó de tu entrevista? Que dice que antes a los pilotos los tenían que llevar como que a analizarles el psique porque los hacían creer que estaban locos y no podían hablar del tema. Gracias a Dios, el capitán comenta que ya pueden hablar del tema, ¿cierto? Exactamente, recordemos que en la década de los 80 y 90, cuando un piloto reportaba un avistamiento de objetos voladores no identificados, los llamaban a hacer todo un informe, inclusive se les llamaba a hacer pues un examen psicológico, un examen psicométrico para ver que pues no estuvieran viendo cosas extrañas, ¿no? Ahora, como nos decía el capitán, la verdad es que esto ha cambiado, el protocolo es mucho más flexible, ya pueden ellos reportar y de hecho tienen que reportar estos objetos. Sabemos que hay muchos objetos que pertenecen al crimen organizado, hay mucho tráfico desconocido que pueden ser aviones privados que no tienen conexión con los centros de control, pero de todos esos avistamientos hay todo un porcentaje que son los famosos ovnis, que pues tienen que ser explicados y tienen que ser, digamos, reportados. Entonces eso es básicamente lo que nos explica Javier, cómo han cambiado la reglamentación y los protocolos que tienen que seguir. O sea, asegurar primero al pasajero, asegurar que la aeronave esté de la mejor forma posible, reportarlo y seguir los protocolos que les indique el centro de control, ¿no? Oye, yo siempre que voy en los aviones me asomo a la ventanita y espero ver un ovni. No sé si a ti te pasa, pero... El día que te salga uno así en la ventana del avión y que te saluden grises sí tengo ese issue, ¿eh? O sea, siempre estoy esperando ver uno. Pero ¿sabes qué, Armando? Ya les presentaremos, ahorita que estás diciendo eso, perdón que lo interrumpa, ya les presentaremos un video donde una criatura está en un ala de un avión. Ya lo vas a ver. No, me muero, yo soy fan. Pero bueno, Armando, como todavía tenemos otra entrevista con el señor Juan Antonio Nogués, nos vemos rápido a un corte y volvemos. Así que no se me muevan porque continuamos con más. Regresamos. La oleada ovni en México, considerada la más importante del mundo, se dio a partir del 11 de julio de 1991 en el eclipse total de Sol. Unos días después del eclipse aparecieron videos donde se vio un ovni. Estos fueron presentados por el periodista Jaime Maussan en el programa ¿Y usted qué opina?, lo que provocó una euforia total y la gente empezó a usar sus cámaras para grabar ovnis y lograr la colección más grande del mundo. Además de que los programas de Nino Canún rompieron el récord Guinness a los programas más largos de toda la historia de la televisión dedicado al tema ovni en 1992. Pues ya volvemos aquí a Misterios de la Noche. Y bueno, Armando, pues platícanos de esta entrevista con el señor Juan Antonio Nogués, porque se me hace que está cañona, ¿eh? Claro, pues fíjense amigos, Juan Antonio Nogués es una de las personas en México, de los primeros vigilantes del cielo que existieron en la década de los 90. Vigilantes del cielo, me gusta. Exactamente, vigilantes del cielo, porque él fue de los primeros que empezó a grabar estos objetos con cámara. Y la verdad es que además de que él es un camarógrafo profesional, porque ha trabajado en televisión y en otros proyectos, donde pues ha aprendido mucho la técnica de grabar, pues él tiene una colección interesante de objetos y además déjame decirte que él fue protagonista también de un caso de cierta comunicación con un ovni que ya lo platicaremos en el siguiente programa, pero muy interesante porque él pudo grabar el famoso ovni de Tepoztlán y donde tuvo un intercambio ahí de luces con el ovni. Y bueno, que nos platique Juan Antonio pues de lo que hablamos, que es básicamente todas estas oleadas y de qué es lo que opina él del tema desde que grabó desde el eclipse hasta nuestros días. Pues vamos a verlo, corre video. Amigos de Misterios de la Noche, bienvenidos. Bueno, estoy aquí con Juan Antonio Nogués, que pues entre otras cosas es un camarógrafo experto, tiene muchos años en esto de grabar objetos voladores no identificados, aparte su trabajo profesional es ser camarógrafo. Y bueno, pues él entre otras cosas fue parte de este grupo de vigilantes, de los primeros que se crearon en México en la oleada de los 90, que fue bastante importante. ¿Cómo te involucras en esta oleada, mi querido Toño? Buenas noches. Hola, Armando, buenas noches. Pues yo en realidad esto fue ya de hace como unos 30 años más o menos que inició. Primero era aficionado a la astronomía en el Centro de Observación Astronómica Kodak, pues volteando hacia el cielo, ¿no? Una vez mi sobrino, que ahora es licenciado, Miguelito, me dijo, oye, estoy viendo un ovni, me dijo. Entonces yo no lo creí, había visto los programas de Jaime y entonces bajé, agarré una cámara que entonces era
pues de Video 8 y empecé a grabar un puntito en el cielo. Lo grabé, se lo llevé a Jaime, averigüé para cómo estar en programas de investigación que me parece que estaba en una parte todavía de la ciudad. Lo amplificó ahí Jesús Hernández y vio que era un punto, como un globo, pero pues no era un globo porque caminaba de una forma muy particular y constante y sin el viento, ¿no? Entonces, de ahí luego yo fui el primero que dije, bueno, eso no es nada, pero él dijo, sí, vamos a ponerlo junto con todos los demás, y entonces cuando dije, espérate tantito, ¿cómo que junto con los demás? Sí, es que tenemos varios. No, en 1989 ya yo mismo empecé a atestiguar que ya habían llegado como yo otras personas viendo estos objetos negros que subían y bajaban así como mi dedo, pero que se paseaban por las torres de varias colonias, unas de por acá, otras de varias partes de por allá, y entonces cuando pues esta Lauremas, ¿no? Nos dice, oye, que no sé si quieras ser parte de los vigilantes. Entonces yo dije, es algo pues relevante, importante, ¿no? Me sentí claro, así. Fuiste un vigilante del cielo, una persona que se dedicaba algunas horas a estar pendiente del cielo y estar grabando ovnis. Eso es lo que quiere decir vigilantes del cielo en ese entonces, ¿no? Te quiero hacer otra pregunta, Toño, porque básicamente tú me dices que tú fuiste de los primeros que llegaron a presentar estos objetos con Jaime Maussan, que es quien ha hecho pues mucha difusión al tema ovni. Y en este sentido, te tocó la oleada de los 90, me refiero a la oleada a partir del 11 de julio, que fue este eclipse. Documéntame o platícame cómo fue esta oleada para ti, cómo lo viviste. Bueno, ya entrando con los vigilantes, el crédito no lo tengo yo, sino en realidad Jaime ya estaba conociendo a Demetrio Freire, que es una persona que yo creo vino de provincia, porque es cazador profesional, es que agarra el fusil y mata, ¿no? O sea, tiene una vista así muy buena. Entonces, ¿él les enseñó a ver al cielo a ustedes? Sí, o sea, nos presentó con él, fuimos a su casa y él nos dijo, nos enseñó, nos demostró que no es perder el tiempo estar viendo arriba en el cielo, ¿no? Nos demostró que si uno está viendo hacia arriba, forzosamente en esa fecha, en menos de media hora se estaba presentando un puntito blanco que estaba atravesando, y uno puede decir, bueno, pues ese es un globo o algo, un satélite, pero pues no puede ser. O sea, gracias a que estuve con la información de la Asociación Astronómica, podía saber, y casi nadie lo sabe, ¿no? Que las estrellas no se ven por el sol, claro, por la combinación de la luz del sol, pero eso que está a esa altura, que es una de más allá de avión, tiene que ser forzosamente algo que se lo esté llevando el viento, porque las corrientes del viento son increíbles allá. Entonces, ¿cómo puede ser que una cosa, un punto blanco, esté parado tanto tiempo allá arriba, ¿no? Entonces, por eso nos llamaba la atención, y entonces, pues... Además que se veía en 3 ciudades simultáneo, ¿no? Eso era lo impresionante, porque tenía que haber sido un objeto muy grande. Estamos hablando de algo así como, yo calculando, digo, en mi precariamente matemática, unos 500 metros o 600 metros de tamaño, por lo menos, para que lo hayan podido estar viendo en 3 ciudades, o hasta más, ¿no? Más grande, porque, pues, ¿cuántos kilómetros hay de distancia de Cuernavaca a México y lo estaban viendo a la misma hora? Ajá, casi en el mismo minuto. Sí, yo llegué a llevar varios videos allá a programas de investigación, entonces no había la tecnología como para amplificar y ver las imágenes en video, y no le veíamos sombra. O sea, claro, era lo que se le llama como un plasma, una cosa de luz, un punto, ¿no? Si no tiene sombra, pues es como una bola de luz que estaba parada allá arriba, ¿no? Entonces yo pude hacer 8 videograbaciones y esas cosas estaban paradas. Yo tengo hasta un metraje de 1.5 horas, claro, de ese punto que está puesto allá. Y entonces, o sea, eso es un objeto entonces volador no identificado. Sí, es el parteaguas de la oleada, de la gran oleada de México. Que bueno, esto detonó en que se hicieran muchos debates en un programa de televisión que en ese entonces era ¿Y usted qué opina? Ese programa, aparte de que ganó un récord Guinness en una ocasión por la cantidad de horas que se transmitió en México, creo que ha sido uno de los programas más largos de la historia de la televisión. ¿Tú crees que ese programa de alguna forma influenció toda esta oleada? ¿O qué fue lo que cambió en el mundo
para que la gente se empezara a dar cuenta de que existía el fenómeno ovni y lo empezaran a grabar? Bueno, en los 90s no había internet y los únicos foros que se tenían pues era ese, en la televisión, ¿no? Esto de tener 1000 videos y que se le criticaba a Jaime que no podía hacer, pues yo lo llegué a ver, ¿no? O sea, la realidad de la cual nosotros tratábamos de que todo el mundo viera es que estas cosas sí están ahorita mismo pasando por nuestras cabezas, pero no las estamos viendo nada más porque estamos ocupados. O estas cosas que están ahí, mucha gente le preguntó, oye Jaime, ¿qué son y qué están haciendo? Y él respondía, pues están observándonos, analizando. Claro, ahora, las personas que tienen, digamos, acercamiento y que tienen la posibilidad de tener estos avistamientos, como en tu caso, muchas veces se consideran personas que de alguna forma tienen alguna especie de contacto, de relación con los objetos. En tu caso, ¿te has sentido alguna vez contactado? Ya te la voy a poner así más profundo, iluminado, como dicen algunas personas, o de alguna manera escogido para tú divulgar esto, para estar grabando estos objetos. Pues fíjate, hermano, que todo el mundo siempre ha tenido miedo, ¿no? O sea, los pilotos tienen miedo y hasta ahora con esto de lo del Congreso ya se puede, ¿no? Miedo a que todo el mundo nos diga, pues estás mal, estás loco, ¿no? Y entonces, ahora se está venciendo esto de alguna forma. Sí, nosotros todos los vigilantes, los primeros 18, 19 jóvenes que estábamos en ese tiempo colaborando con Jaime, a fuerza de que estuvimos arriba observando estos objetos, pues nos estaban observando también a nosotros. Yo puedo decir en un momento dado que tuve un sueño en donde veía la nariz de un 747, que de pronto veía como personitas se subían y andaban por ahí. Yo dije, es un avión, ¿no? Pero cuando me di cuenta no tenía ni cola ni alas. Y decía, ah, caray, eso no es un avión. Y entonces sentí la intención de que alguien me quería hablar y me asusté mucho. La respuesta, sí. Todo el mundo hemos tratado de tener... a todo el mundo se nos ha acercado ese algo y nos ha dicho, oye, continuamos con una relación así como con Billy Mayer o algo así. ¿Te refieres a todo el mundo que graba o que tiene, digamos, experiencias de tipo ovni? Ajá. O sea, tipo de contacto. Sí, y la mayoría, o de avistamientos. He dicho, no, yo no quiero nada. Claro. Yo nada más estoy grabando. Oye, hablando de esto, en tu particular punto de vista o en tu experiencia con este tema, ¿has visto alguna vez o has tenido, digamos, contacto visual o tal vez más cercano con algún ser? O platícanos un poco también de la experiencia que tuviste en Tepoztlán, porque en Tepoztlán pasó algo interesante, ¿no? Sí, en ese tiempo, Jaime, ya con el... no, creo que antes de que se revelara de lo de Carlos Díaz, la identidad de Carlos Díaz. Bueno, Carlos para Díaz. explicar quién es Carlos Díaz es un contactado mexicano que tuvo un avistamiento muy importante en la década de los 90 y que tú tuviste, pues, Sí, en Tepoztlán exactamente, cercano, ¿no? el programa de ¿Y usted qué opina? En ese programa, unos minutos después salió su identidad, ¿no? Ok. Y entonces dijo, pues yo soy un contactado, ¿no? Entonces, estábamos yendo de varias veces del Grupo Sol, el licenciado Quesada, Demetrio y otras personas. Víctor Quesada, que era Víctor director Quesada, del ¿no? Grupo Sol. A observar, nos invitó Carlos muy amablemente a su casa. En la noche estuvimos a la expectativa de ver si es que se veía algo. Yo personalmente tenía en mi mente la idea de que no descartaba de que pueda ser algo falso, ¿no? Porque de pronto Carlos dijo, ya me voy. Y después ya regresé y entonces dije, pues va a poner un globo, ¿no? Y lo va a soltar. Efectivamente empezó a verse como una luz amarilla o roja a lo lejos. Se empezó a ver. Yo dije, bueno, pues lo vamos a grabar, ¿no? Y entonces en ese momento yo les dije a todos los demás, le voy a lanzar luces. Y la verdad todos estaban medio asustados, no dijeron nada. Y sin permiso empecé a prender la luz. Y entonces este supuesto globo empezó a encaminarse hacia nosotros. Entonces yo dije, bueno, esto ya para los 90s, pues no es un globo porque como que no hay tecnología como para que se pueda encaminar, ¿no? Empezó a caminar hacia nosotros. Uno de los compañeros dijo, apaga la luz, por favor. O sea, no quiero que se acerque para acá. Y ya la apagué. Y esta cosa se paró, como que agarró la onda y siguió caminando. Se bajó. Como que entendió que al apagar la luz no quería que se les acercara, ¿no? Y 4 cámaras grabamos eso. Se bajó, les dije a todos, oigan, vamos. Se acaba de bajar en el campo de fútbol y todos dijeron, no, mejor no.
Somos muy coyones. Y bueno, vamos a hacer un programa de eso muy especial porque vamos a ver todas estas cosas que te pasaron. Pero bueno, una pregunta importante que te quiero hacer, Toño, es ¿qué opinas de lo que está pasando en este momento? En este momento en el mundo estamos viviendo una oleada, creo que superior a la de los 90, porque los avistamientos, además de que han sido mucho más que en esa época, pues han sido impresionantes. Hemos visto fenómenos anómalos, que ahora se les llama así a algunos de estos objetos. Hemos visto naves de todo tipo, naves plasmáticas, naves de luz, hemos visto portales en el cielo que se abren, hemos visto los ovnis que entran en los volcanes. ¿Qué opinas en 30 años de que has tenido toda esta experiencia con estos objetos? ¿Qué opinas de lo que está pasando en este momento? Que además nos está diciendo el gobierno de los Estados Unidos que sí es cierto. Todo este asunto ya está escalando. Y lo que a mí más me interesa en cuanto a esto es lo que la sociedad está opinando acerca de esto. O sea, de alguna forma todo el mundo, no sé si 50 o 50, tenga miedo y está interesado, pero está interesado en el sentido de saber qué es lo que en realidad quiere. Entonces, de alguna forma yo creo que vamos a saber, o sea, esta negativa de los Estados Unidos como para estar diciendo no, pues es nada más el episodio A acerca de todo esto que se vienen muchas otras cosas. Pero, ¿por qué digo esto? Porque pues ya están los proyectos Artemisa y Elon Musk como para decir vamos a ir a la luna. Va a haber un encuentro muy inminente a la hora en que estemos diciendo vamos en una misión a la luna, vamos en una misión a Marte, que de hecho China ya ha llegado y ha descubierto, ¿no? Se han ido mitos abajo acerca de que no había agua en la luna y sí hay. Ya para finalizar, Toño, te quiero hacer una última pregunta que es más importante. Tú que eres una persona que ha tenido pues muchos avistamientos, que has logrado grabar objetos diferentes, que los has visto. A tu juicio, ¿qué crees que es lo que está pasando en el Popocatépetl? Lo que te quiero comentar en cuanto a voy a lo mismo. Toda la gente que he tenido alrededor, familiares, amigos, en cuanto a esto, están diciendo, eso no puede ser. Yo siendo camarógrafo y viendo Porque hay 16,000 videos de estos sí, yo objetos. Estos videos, de alguna forma sabemos y vemos que lo único que estamos viendo es que se está registrando un haz de luz que está entrando y está saliendo y no podemos saber absolutamente nada, pero hay mucho más atrás de todo esto. Hay mucha gente que está hablando por ahí de las personas místicas y contactadas que están diciendo son ellos, y teorías acerca de que son portales y etcétera. Y entonces toda la gente dice, bueno, pues es que esto no está apoyado. No, noticias nuevas de hace mucho, sí está apoyado. La situación o el miedo del poder y de los gobiernos es como para decir, es que espérame porque no quiero que el pueblo se me asuste. Claro. Si nos estamos asustando nada más porque de pronto pasa algo en la sociedad y nos cambian el poder o lo que sea y nos paniqueamos, o sea, sí, es algo relevante que estemos viendo poco a poco qué es lo que está pasando. Ya para terminar y despedirnos de esta entrevista, Toño, nada más mi última pregunta es, ¿crees que el fenómeno de los círculos de Inglaterra en tu experiencia sea el fenómeno de contacto que hemos estado manteniendo con estos seres? Pero es que el fenómeno en sí, en cuanto a esto, lo que me choca es que volvemos a lo mismo. Han habido o aparecido muchos datos que usted y yo, usualmente que no tenemos una investigación posgrado en física o una licenciatura, no podemos interpretar, pero significan algo. O sea, geométricamente se ha dicho que significan algo en cuanto a tecnología que no conocemos. Y los que saltan luego son las personas a las que no se les cree que son los metafísicos o todos estos, pero sí hay gente en el gobierno que está sabiendo qué está significando y no lo está difundiendo. De entrada, una cosa que no se conoce, y lo ha dicho inclusive Jaime, que no se puede explicar, es cómo estas cosas aparecen en menos de un segundo. Se dobla el trigo y sigue creciendo. Yo no sé y no conozco ninguna forma de cómo pueda crecer el trigo de lado y que sea doblado de una forma masiva en hectáreas. Entonces, de entrada eso, todo el mundo se
se cruza de brazos y dice, pues yo no sé nada en cuanto a eso, pero no sé qué me quiere decir. Lo que ha dicho por todos lados Jaime en cuanto a esto es como para seguir en cuanto al rumor de decir de que algo se está viniendo. O sea, claro, hay varias cosas del rompecabezas en donde nos está diciendo, por acá estamos, no se asusten, están habiendo cambios y pues a ver si es cierto, ¿no? Okay. Te quiero agradecer mucho que hayas venido el día de hoy y bueno, pues regularmente te vamos a estar viendo en este programa seguramente para otros temas y pues te agradezco mucho que estés aquí en Misterios de la Noche porque pues tu participación nos revela muchas cosas que a lo mejor muchos no entendemos y que con tu perspectiva pues vamos a comprender un poco más. Entonces amigos, no se vayan, pues regresamos, estamos aquí en Misterios de la Noche y seguimos. Oye, pues está cañón, ¿eh? Me impresiona que es el hombre una de las personas que más ha grabado avistamientos ovnis y que le digan que, ¿cómo dijiste? Que te dije, me encanta ese término. Sí, que es un investigador que es vigilante del cielo. Vigilante, ¿no? Del cielo. Y dices que él enseñó a muchas personas, ¿no? Bueno, sí, él conoció a una persona que se llama Demetrio Feria, que también lo vamos a invitar a un programa porque don Demetrio sí ha sido una de las personas que más videos ha grabado, no solo en México, en el mundo. Y déjame decirte, don Demetrio grababa videos todos los días. Entonces, Juan Antonio fue una de las primeras personas que aprendió esta técnica de cómo vigilar el cielo, que yo te soy franco, yo también en esa época aprendí, gracias a ellos, los conozco a ellos de esa época de mi vida, y ellos me enseñaron un poquito cómo también visualizar mis áreas para tratar sobre todo de localizar ovnis de día. A mí me cuesta mucho trabajo localizar los ovnis de día, de noche se me hace muy fácil, pero de día es diferente. Entonces, don Demetrio les enseñó la técnica a todos los vigilantes. Sí, hay una técnica. Claro, hay una técnica específica. Aprendió cómo seguirlos, cómo posicionar los tripiés, cómo esperar a los objetos y más o menos dónde aparecen y todo, ¿no? Entonces, realmente él fue el que les enseñó a todo el grupo de los primeros vigilantes, que déjame decirte que eso es muy importante porque esta agrupación se volvió el molde de todas las agrupaciones a nivel mundial. Entonces, pues básicamente los vigilantes de México son el modelo a seguir de todos los vigilantes en todo el mundo. Wow. Oye, Armando, pues perdón que te corte como siempre, pero nos tenemos que ir a un cortar. Te voy a cortar la cabeza. Ah, ok. Y el tiempo, porque ya se nos acabó y tenemos que ir a corte comercial, así que no se vayan, que regresamos. Pues ya volvemos aquí a Misterios de la Noche y yo te quería contar un chisme que seguramente tú ya te lo sabes, ¿verdad? Pero ¿cómo ves esto de que los ovnis ya están aterrizando en los aeropuertos? Tenemos el caso del ovni de Manchester que aterrizó frente a unos aviones y la verdad es que es muy impresionante porque ya viste las imágenes, es una esfera verdaderamente tecnológica. Entonces, y déjenme decirles que en México hay una persona en este momento que se llama Juanito Juan, que estamos tratando de contactar porque él está grabando estos mismos objetos y además está grabando otras cosas muy impresionantes, algo muy parecido al caso de Stan Romanek, que también lo vamos a presentar y lo vamos a relacionar para que ustedes vean cómo todo esto es un rompecabezas que se está armando y que con el tiempo se están juntando las piezas y se está llegando a algo que se está volviendo realidad. O sea, no es una fantasía lo que está pasando. Lo que pasó en Manchester y que se ha visto también en el aeropuerto de la Ciudad de México, han visto discos volando. Yo he sido testigo de uno de estos discos en una de las pistas del aeropuerto. Es muy, muy interesante porque están bajando estas naves ya, digamos, a los aeropuertos, ¿no? O sea, y es recordemos que es uno de los aeropuertos más usados en Europa y donde salen más vuelos a diferentes destinos. Entonces, se me hace tan increíble que este objeto, imagínate, detuvo las operaciones de todo el aeropuerto. Pues yo creo que esto va más allá de solamente avistamientos y presencias. Sí. O sea, yo siento que pronto se van a introducir en nuestra sociedad y los vamos a tener que aprender a convivir, porque
se me hace muy raro que de repente el gobierno de Estados Unidos y muchas otras cuestiones estén saliendo a la luz como preparándonos para algo más. Sí. Entonces yo creo que lo que sigue verdaderamente, Armando, es que se nos va a presentar un señor extraterrestre, nos va a salvar Sí, de mano, y nos va a decir, de yo- aquí en adelante somos vecinos. Claro, y esperamos que sea un contacto positivo, ¿no, Jessica? Porque también puede ser que nos estén preparando Agresivo. para un contacto negativo. Entonces, eso es lo que nos da un poco de temor a algunos, ¿no? Ay, pues ya, que nos lleve la que nos trajo a todos y ya. Así es, pues si no no lo era un sé. meteorito, era una guerra, si no una pandemia y si no los aliens, pues ya. Exactamente, entonces hay que ver qué nos tienen preparados, esperemos que no sea algo negativo. Todavía tenemos la esperanza muchos de que pues el saber de objetos voladores no identificados, de saber que hay una presencia, una tecnología avanzada y que hay gente o personas, digamos, de otros mundos involucradas en esto, pues creo que es la verdad más grande de la historia de la humanidad. Siempre lo he pensado y creo que eso es lo que tenemos que tener en mente. Y así será, Armando. Pero por esta noche se nos acabó el tiempo. Amigos. Y no se pierdan el siguiente episodio de Misterios de la Noche. Porque va a estar bueno, ¿eh? Va a estar buenísimo. Va a ser del mismo tema porque seguimos. Así es. Así que acuérdense que nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 11 por Anesma Televisión 8.4 solo por Misterios de la Noche.